podría decirse prácticamente que el mundo entero está en guerra. El mundo entero. No es ya una frase formal, Tercera Guerra Mundial, pero el mundo en guerra y en peligro a una guerra atroz. Pero voy a decir algo que en muchos sitios digo, y lo van a comprobar. No habrá guerra mundial. No habrá ese tipo de armamento de destrucción masiva. Lo tienen en chatarra. O sea, han hecho pruebas. Da igual, el país que sea, tiene armamento de destrucción masiva, atómico nuclear, pero no funciona. Ninguno. No funciona. Ni jamás va a funcionar. Jamás. No es que no lo intenten, lo han intentado muchas veces. Pero en todos los intentos que hacen, en todos los intentos, sí, esa bomba sale al espacio con una dirección definida y en el espacio se desactiva. O va a caer al mar o a cualquier descampado por ahí. Y una y otra vez. Y han probado. Lo que pasa es que cada nación que hace esas amenazas, esos gritos de odio hacia el mundo entero, no tienen otro recurso que ladrar. Como los lobos. Recuerda que los lobos, cuando hacen dos jaurías de lobos, se encuentran en un territorio común, se ladran, pero hacen dos frentes. Se ladran, enseñan los dientes, gruñen, una jauría. Pero no se muerden. No se muerden porque uno tiene miedo del otro. Y los perros y las personas, cuando tienen miedo de algo o de alguien, ladran, gritan, insultan, amenazan. Pero no se muerden. No se muerden porque el otro hace lo mismo. Entonces, ante el miedo de qué va a pasar si muerdo, que el otro me va a morder más todavía. Y no está solo. Digo esto a manera de metáfora, a manera de ejemplo. Pero sí, hay en el mundo hay muchos conflictos, cada vez más. Hay el intento de liar al mundo entero en guerra. Una guerra mundial. Y una guerra mundial, aunque no se empleara en el supuesto armamento o bombas de destrucción masiva, no habría ganadores ni perdedores. No habría nada. En una guerra mundial habría muertos de ambas partes de las contiendas. Nada más. Y volvería a resurgir, pues otra vez, otro grupo de naciones para la paz y seguridad. Volvería a repetirse la historia. Siempre se ha dicho que el que olvida la historia pasada, lo que ha pasado en cualquier campo de conflictos, está condenado a repetirla. Entonces, bien, en la Sociedad de Naciones, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial se formó, un grupo ya en 1918 acabó la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a unir naciones para que no vuelva a repetirse esta historia del Tercer Reich, de Japón, Bien, formó un grupo de sociedad, tratados, de acuerdo, de las naciones, Bien, muy bien. Pero pocos años después empezó la Segunda Guerra Mundial. Con Hitler, Tercer Reich, la invasión a Polonia, tal, la Rusia, América, Inglaterra, Francia, boom, 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 boom. Un desastre otra vez de repetir la historia, millones de muertos. Y se formó las Naciones Unidas. Ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, tal, y volvía a repetirse la historia. Y ya estamos en los albores de repetir la historia de nuevo. ¿Qué quiere decir? El ser humano, donde quiera que esté, no está capacitado para gobernar a otros. Es verdad que toda nación, todo país del mundo, por fuerza natural, tiene que tener un gobierno y está muy bien. Es más, dice las Sagradas Escrituras, dice, y es la palabra de Dios, no de hombres, de Dios, en las leyes de Dios a la humanidad. En el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Porque lo pueden leer en el texto, a veces puede diferir un poco, ¿no? El contexto, pero ese es el extracto.
Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4 dice, toda alma, o sea, toda persona, el alma se define a la persona, el ser, toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, o sea, a los gobiernos. Porque dice el texto, no hay autoridad, a no ser por Dios. O sea, porque dice que Dios coloca, dice el texto, a las autoridades en sus posiciones relativas, porque una vez está un gobierno de izquierda, derecha, centro, tal, cambia, pero tiene que haber un gobierno. Porque no hay autoridad a no ser por Dios. Dice, porque si se opone, alguien se opone al gobierno de Dios, los gobiernos, da igual qué gobierno, está oponiéndose al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Dice el texto, porque por eso, habla de los gobiernos, llevan la espada. O sea, sean militares, sean policías, servicios de seguridad, servicios gubernamentales, son los mandos de los gobiernos en sus posiciones relativas, unos ministros, otro alcalde, otro gobernador, otro general, otro... Por eso llevan la espada. Para castigar el mal, dice el texto, y premiar el bien. Ya, tiene que haber un gobierno. Desgraciadamente, cuando un gobierno, sea en el caso del pasado Hitler o Stalin o este actual, se enloquece, se retira. Y Dios hace que pierda todo su poder, toda su autoridad, ingrese de nuevo otro gobernante más democrático, más apacible, más sensato, y vuelva a restaurarse de nuevo la paz. Pero el asunto es que el ser humano repite su historia constantemente. Y sería igual que otro gobierno y volvería a repetirse de nuevo, porque saltaría otro dictador, volvería a crear problemas, volvería a crear divisiones, volvería a crear, porque el asunto es divisiones, que medio mundo esté en contra de otro medio. Dos ideologías, que un dictador esté apoyando a otros dictadores y un demócrata a otros demócratas, y volvería al conflicto en el momento que apareciera otro signo de guerra en otro sitio. Da igual en África, o sea, en Asia o en Europa. Y la historia se repite, se repite, se repite. ¿Y por qué se repite? Todo gobierno ejerce sus funciones muy bien. Da igual. Unos mejores, bastante bien, otros peores. Porque en el momento que entra en juego un dictador, ya las cosas se estropean. Cuando ya el egocentrismo de una persona, de decir, ahora yo hago esto y se enloquece en su fantasía, piensa, si gano esto, gano lo otro, me uno a este, y fantasea. Y dice, yo me hago el gobernante del mundo y yo gobierno mi país y tal. Una locura. Céntrate en tu país. Céntrate en tu país. Adquiere en ese país la confianza. Trabajo, orden, justicia, para la juventud, las nuevas generaciones, las viejas generaciones. Mantén a la policía que la criminalidad existente en todo el mundo. Mantén orden, mantén sueños, que la humanidad, los ciudadanos puedan soñar en un futuro para sus hijos, puedan tener una paz airosa, relación y paz con los demás semejantes, con los demás países, viajar, soñar, crear cosas, crear grandeza para su propio país, dentro de sus posibilidades. Uno lo puede hacer muy bien, sea Norteamérica o otro país, y otros no tan bien, no tienen los medios, pero siempre la autoridad debe ejercer su autoridad, orden y justicia y prosperidad. En el momento que la autoridad se ejerce en su propio ego, en yo, mi poder, ya ha perdido la baza. Ya empieza el caos. Pero tiene que haber un gobierno. Ese le quitan y le quitarán a este y pondrán otro y volverá a repetirse la historia. Una cosa que toda la humanidad se olvida. Toda. Todo. De Dios, el creador de la humanidad. De Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que viene ahora para acabar ya el problema, no de estos países en conflicto mundial, millones de ángeles, y que también se olvidan, la Sagrada Escritura lo muestran, que hay otros seres que influyen en gobiernos, los influyen, no lo saben, lo insta al desorden, los ángeles caídos o demonios, y Lucifer, el príncipe de los demonios, es un querubín que instó a la rebelión de ángeles, no de todos, de muchos, contra su propio creador. Es como en los gobiernos, cuando llega, como sube a la cima un dictador por rebelión, por instar a la gente con promesas que nunca va a cumplir, falsas, para que derroten ese gobierno y ponerse élite. Eso pasó con los ángeles.
y vinieron a la tierra en invasión, perdón, a la tierra, y tuvieron mujeres, que ya es largo de contar, de dónde tuvieron millones de mujeres. Cada ángel tenía muchas mujeres, había millones de ángeles, y crearon gigantes, y crearon dinosaurios, y crearon experimentos radioactivos que arruinó el planeta, por lo cual Dios tuvo que intervenir con un diluvio global para apagar la radiación y la ruina que había creado en todo el planeta esta invasión de ángeles. Eso se olvida todo, unos y otros, que esos influyen, ellos influyen en crear un malestar. Es como personas que hay, sin decir nombre, que nadie se ha preguntado, personas, digo, sin decir nombre, ya sé que a veces es conflictivo, que manejan miles y miles y miles de millones para ayudar a este de izquierda, a este de derecha, los derechos humanos, los derechos de libertad sexual, los derechos, y unos y apoya a unos y a otros para crear conflicto en ambas partes, sea en la política, sea en el sexo, sea en las libertades, sea en los asilados, sea en masivamente romper la frontera que entre todo el mundo a unos y a otros. Nadie se ha preguntado dónde saca miles y millones de esos personajes para crear conflicto y miseria. No está en el hombre ganar la paz y seguridad mundial. No está, no puede, mientras estos seres estén activos. Y tampoco el ser humano puede acabar con estos seres de la oscuridad o demonios. Solamente Dios, y lo está haciendo ya. Y cuando el reino que la gente, en el caso del cristianismo, ha pedido en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Está pidiendo lo que todavía no se hace, la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que haya paz entre la creación animal, vegetal y humana. Paz y seguridad y disfrute de la vida, no por unos años, sino para la eternidad, porque estamos hechos para la eternidad, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no envejece ni muere, y nosotros tampoco, ni animales tampoco. Está llegando ese gran día, por lo cual Jesucristo predijo y profetizó que habría en la tierra angustia de naciones sin encontrar la salida, que habría guerras y rumores de guerra, que habría pestes, enfermedades, que habría terror y escenas espantosas. Son profecías que se están cumpliendo. ¿Y qué significa eso? Que ya estamos ya en el momento en que estos ángeles diabólicos están siendo destruidos. Eso es lo que la gente no comenta, no quiere comentar, o no sabe, o no le interesa, o lo que sea. Pero esos son los responsables de que la humanidad esté en este estado mental y desaprobado y destructivo con la actualidad. Ese reino de Dios que la gente apenas va a destruir ya viene, ya está en funciones y pronto acabará con el mal de la tierra. Es como una persona que ha tenido un cáncer irreversible, terrible, que le consume el organismo. Pero han llegado unos doctores, una metáfora, un ejemplo, que le dicen, no se preocupe, hay métodos modernos y le vamos a curar su cáncer, tenga esperanza. Y empiezan a hacer una operación para que esa persona se regule y vuelva a vivir sano, joven y alegre y olvide su mal para siempre. Como dice la Biblia, que las cosas que estamos pasando, que las cosas anteriores, habla proféticamente en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que las cosas anteriores, lo que estamos viendo ahora, serán olvidadas y no subirán más al corazón. O sea, tenemos esperanza de que no el hombre, porque el hombre ha fracasado constantemente con sus buenos intentos. Dice la Biblia que el hombre no está preparado para gobernar al hombre. Estamos preparados para gobernar animales, aves y peces, controlarlo. Ese es nuestro trabajo, no al hombre. Solo Dios va a hacer posible que la humanidad y la entera creación en la tierra viva para siempre la eternidad en paz y seguridad. Son promesas, no de un político, ni de un pensador, ni de un investigador como yo. Son palabras de Dios. Las cosas anteriores, pronto será esa frase real, serán olvidadas y no subirán al corazón. Revelación o Apocalipsis 21, versículo 4.